Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a un miércoles más a uno de nuestros webinarios. Yo soy Rogelmis Ferreira, la Marketing Specialist en DQS. Y mientras se van conectando, pues todos los asistentes, perdón, vamos a comenzar con un pequeño breve repaso de DQS y qué hacemos, especialmente para aquellos que todavía no nos conocen. En DQS nosotros no entendemos los proyectos como algo puntual, ¿vale? Que simplemente empieza y termina, sino que nuestro enfoque consiste en acompañar al cliente a lo largo de toda su evolución tecnológica. Escuchamos y analizamos la situación real que tiene cada organización y a partir de allí diseñamos, construimos soluciones que encajen verdaderamente con todo este contexto. Nosotros acá nos encargamos de trabajar desde la cercanía, combinando lo que es la tecnología con una forma clara de hacer las cosas, siempre basado en lo que es la transparencia, la simplicidad y sobre todo pues un foco en generar resultados reales, ya que aquí no se trata de implantar por implantar, sino de aportar un valor que sea real y sostenible en el tiempo, especialmente para un sector que, como bien saben, cambia de manera constante. Nuestro objetivo es muy claro, es ser de los mejores especialistas en tecnología Microsoft. Queremos que cada interacción en DQS se traduzca en eficiencia, sencillez y un alto nivel de excelencia, tanto desde el punto de vista técnico como humano. Ser un partner 100% Microsoft no es una casualidad, sino una decisión estratégica. En lugar de dispersar nuestro conocimiento entre distintos fabricantes, concentramos siempre nuestros esfuerzos en un único ecosistema. Esto nos permite de alguna manera ofrecer integraciones que sean más simples, eficaces y que vayan mejor alineadas con las necesidades reales de cada cliente. Además, nos permite anticiparnos, innovar y garantizar que las soluciones funcionan de forma integrada y coherente dentro del entorno tecnológico de cada organización. Conviene destacar las áreas y líneas de servicio que tenemos en DQS. Cubrimos todas las áreas claves del ecosistema, ya sea la infraestructura, la ciberseguridad, Business Central, CRM, Data, Low Code e inteligencia artificial. Nosotros no trabajamos estas soluciones como elementos aislados, sino que construimos ecosistemas completos, ¿vale? Que sean integrados y escalables. Buscamos que siempre todas las piezas encajen como un puzzle, de forma que la seguridad y los datos fluyan de manera transversal, ya que, bueno, en DQS cada proyecto está pensado para integrarse con el resto, integrando y creando entornos coherentes que permitan a las organizaciones trabajar de forma más eficiente y segura. Para avalar nuestra experiencia en el ecosistema Microsoft, contamos con todas las insignias de Microsoft Solution Partners, que es algo que nos sitúa dentro de un grupo reducido con capacidades completas dentro del ecosistema. Se preguntarán, ¿qué implica esto en la práctica? Que dominamos de forma certificada distintas áreas, ya sea desde la nube de Azure, la infraestructura, hasta los datos de innovación y soluciones como Business Central, CRM o el conjunto completo de Business Apps. Este conjunto de insignias refleja que detrás hay un equipo altamente cualificado, con experiencia real en proyectos y preparado para acompañar organizaciones de cualquier tamaño. Otro aspecto clave a destacar desde QS es nuestra cultura. Apostamos siempre por un modelo people-centric basado en una empresa hecha por personas y para personas. Ponemos siempre en el centro el bienestar, el crecimiento y la estabilidad de nuestro equipo, y esto se traduce básicamente en formaciones continuas, planes de mentoring, planes de carrera, beneficios, políticas de igualdad, transparencia y una cultura interna muy activa. Creemos firmemente que un equipo motivado y comprometido es la base para ofrecer a nuestros clientes un servicio excelente. Actualmente contamos con oficinas en Barcelona, Castellón, Madrid y Valencia, además de tener profesionales en remoto repartidos por todo el territorio nacional. Esto nos permite siempre tener una visión amplia del contexto en el que trabajamos y de alguna manera también nos ayuda a estar cerca de nuestros clientes, especialmente aquellos que prefieren un trato más directo o presencial. Y bueno, pues de esta manera, ante cualquier necesidad, siempre pueden contar con un profesional cercano que los acompañe durante todo el proceso. Pero bueno, yo le voy a dar paso ahora a nuestro ponente del día de hoy, que es José Carlos, que es a quienes ustedes han venido a escuchar el día de hoy y pues no a mí. Les recuerdo que tienen habilitados el apartado de preguntas y respuestas en la parte superior. Si nos da tiempo, las responderemos al finalizar el webinar.
y en caso contrario les estaremos contestando por correo electrónico. Como siempre les decimos, van a recibir un email junto con la grabación de hoy y nuestros datos de contacto por cualquier duda que lleguen a tener, ¿vale? Entonces nada, José Carlos, voy a dejar yo de compartir la pantalla y te doy paso a ti. Perfecto. Voy a compartir yo. ¿De acuerdo? Esto por aquí. Y ahora Genial. Se ve activo todo el perfecto. servidor. Perfecto. Y Listo. ahora mi puntero para poder indicarles en caso de necesidad. Bueno, buenos días. Soy José Carlos Cruzado Alonso, consultor funcional para Dynamics 365 Sales y Customer Insight. Y hoy, en este webinario, antes de comenzarlo, el cual va a ser una sesión formativa detallada, donde explicaremos los distintos agentes existentes ya out of the box dentro de la versión de Dynamics 365 Sales Enterprise, me gustaría dedicar unos minutos a analizar la transformación actual del proceso comercial. Un CRM tradicional depende de que el usuario registre información correctamente. Si los vendedores no actualizan campos, no registran actividades o no revisan las oportunidades a tiempo, el CRM pierde valor. Hoy en día no podemos entender a la IA como una funcionalidad aislada, sino como una nueva capa de trabajo sobre el proceso comercial. En esta etapa, Dynamics 365 6 está evolucionando desde un CRM usado principalmente para registrar información hacia una plataforma donde agentes de IA ayuden a investigar, priorizar, recomendar y algunos escenarios, incluso actuar de forma semiautónoma o autónoma dentro del proceso comercial. La IA aporta valor cuando está integrada en el proceso. No sustituye al comercial en el proceso de venta. Lo que se hace es cambiar quién hace cada paso. Un copiloto asiste, es el usuario quien ejecuta, y un agente actúa. Ejecuta las tareas de forma autónoma o semiautónoma, siempre con reglas y siempre con supervisión. Si entendemos cómo la IA trabaja o ayuda en el proceso comercial, convirtiéndolo de un proceso reactivo a un proceso proactivo, básicamente hay tres etapas en las cuales se ha movido. Antes, el proceso era íntegramente manual. El vendedor investiga, cualifica, hace seguimiento a mano y todo depende de su tiempo y su criterio. Lógicamente, puede escalar, puede compartir, puede asignar, pero todo es en base del trabajo del propio comercial. En el copiloto, este asiste, es cuando la IA sugiere, puede resumir, a lo mejor incluso te ayuda a redactar dentro de un flujo de trabajo, pero es el usuario quien decide y ejecuta cada acción. Este ejemplo, como veremos más adelante, son los agentes semiautónomos con los que cuentan Dynamics 365 Sales, que permiten al usuario, a la IA sugerir acciones de interacción. Y está luego el agente, que actúa de forma independiente. Él puede ejecutar tareas de principio a fin en un segundo plano, investigar, contactar, priorizar, pero siempre tiene que ser bajo una regla de supervisión. Esto lo que nos tiene que hacer entender es que no significa, y esto es importante, que el usuario, el vendedor, desaparezca. La propuesta correcta es que el vendedor dedica menos tiempo a tareas de bajo valor, a cuestiones como buscar información, revisar correos, actualizar campos, preparar seguimientos, y más tiempo a lo que es el criterio comercial, a la relación con el cliente, a la negociación y en casos concretos, el cierre de las oportunidades o la gestión de nuevas oportunidades por la creación de leads. Esto es fundamental para poder entender cuál es el valor y el camino que tiene que aportar para nosotros una IA. Dicho esto, la IA nos puede ayudar en estos tres niveles, que serían capturar y sintetizar información que vamos obteniendo, recomendar y priorizar determinados aspectos de oportunidades o acciones a ejecutar e incluso ejecutar dentro de límites establecidos. Para nosotros en DQS, nuestro papel de consultor es elegir en qué punto del espectro se encuentra cada compañía y cada problema. No todo va a pedir siempre un agente. A veces basta con una automatización que sea determinista, como el Sales Accelerator, o con una inteligencia embebida.
El valor se encuentra siempre en saber aplicar, como dijo antes Roger Miss, la pieza adecuada, no la más nueva, pero siempre de forma controlada. Dicho esto, pasamos a la siguiente, que sería la explicación o la presentación de los distintos agentes que podemos encontrar en Dynamics en Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Enterprise. En modo general, lo que podemos ver es un esquema donde vemos los distintos agentes, cómo cohabitan y cómo existen en las distintas fases de venta. Existen de los 7 agentes, 2 que están en preview, que son el Sales Close Agent y el Sales Research Agent, que son este de aquí y este de aquí. De estos dos, todo lo que vamos a decir es una preview, es decir, se puede encontrar cuando Microsoft mueva el producto a una fase de producción definitiva, modificaciones, pero lo que hay ahora mismo previsto es básicamente lo que tenemos dicho. ¿Cómo funcionan los agentes? Los agentes funcionan en 2 capas. Una que es esta de aquí arriba, donde encontramos 4 agentes, que son el agente de calificación de leads, el Sales Qualification Agent, el Sales Opportunity Agent, que sirve para trabajar las oportunidades, el Close Agent, que también nos sirve para cerrar oportunidades que sean simples y con alto volumen, y el Data Enrichment, que lo que proporciona es una cantidad de datos o de introducción de datos mediante la lectura de correos y la lectura de procesos BANT para las nuevas oportunidades, contactos, cuentas, leads que se generan. Estos funcionan de forma directa sobre todos los registros que hay. Y tenemos otros 3 que funcionan de forma totalmente transversal, que son el Sales Research Agent, el Recommended Actions y el Sales Agent en Microsoft 365 Copilot. Estos 3 lo que nos permiten son analizar básicamente el Sales Research, más que analizar, lo que nos permite es responder a las consultas que hagan un analista, un vendedor, con un lenguaje de conversación como podemos utilizar, por ejemplo, para Copilot. Con esto lo que obtenemos son respuestas concretas a preguntas que nos generarían, como veremos más tarde, unos blueprints, unas visualizaciones con los datos. Recommended Actions, lo que nos permite es un orquestador. Esa es la forma de definirlo. Lo que nos permite es reunir en un solo sitio las distintas acciones que nos recomiendan los agentes, y Sales es un agente transversal que básicamente sirve para consulta y actuación utilizando Microsoft 365 Copilot. Vamos a empezar con el detalle o el análisis de por qué el Sales Qualification Agent nos sirve para la generación o la creación de leads. En un proceso comercial, el mayor riesgo en la fase inicial de lead no es solo perder ese lead, sino además es dedicar demasiado tiempo a analizarlo o a comprobar que después del tiempo que se le ha dedicado no encaje o no muestre una intención real de compra. Esta gente lo que nos permite es separarlos en 3 grupos. Perdón, aquí. Leads que pueden pasar a un vendedor, leads que no encajan o que no muestran interés, porque puede ser que el producto que ellos estén solicitando no sea el que esté más acorde con lo que ofrece nuestra empresa, y leads que necesitan más información antes de decidir. ¿En qué 3 niveles nos puede ayudar? Pues, lógicamente, en preventa o en marketing, esto puede ayudar a tratar un mayor volumen de leads en campañas sin dejar registros inactivos dentro del CRM. En ventas internas, permite que el equipo ya empiece con información preparada y no directamente una ficha vacía o a puerta fría. Y en la parte fundamental, en dirección comercial, aporta visibilidad sobre cuántos leads se gestiona, cuántos traspasa vendedor, cuántos descarta y qué impacto tiene en el pipeline general. Esta gente básicamente lo que hace es automatizar todo el trabajo de un SDR. Toma los leads entrantes, ya sea
procedentes de formularios web, eventos, webinarios, campañas, fuentes inbound, cualquiera, y el equipo y analiza lo que el equipo comercial no llega a revisar con toda la intensidad. Para todo esto se apoya en un perfil de cliente ideal definido como ICP, que eso, lógicamente, se define mediante configuración por administrador y en determinados criterios BAND. BAND es una metodología muy sencilla para cualificar leads, que ayuda a responder a 4 preguntas para decidir si un lead merece esfuerzo o no, que básicamente son B de budget, de presupuesto, A de authority, autoridad, N de needed, la necesidad, y el T de timeline, el plazo de venta de ese o la consecución de ese lead. Opera en 2 modos, que esto es importante diferenciar y que es necesario comprender cómo funciona. El research only, el agente investiga el lead, redacta un correo de contacto sugerido y descarta lo de bajo coste pasando los que sean los más prometedores al vendedor. Pero la gente no envía correos, no actúa con el cliente potencial, no realiza ninguna acción. Es el usuario, el vendedor, quien toma la interacción. En el modo Research and Engage, es investigación e interactuación. Además de investigar, el agente envía de forma autónoma correos de contacto, mantiene conversaciones con el cliente dependiendo de sus respuestas, puede descalificarlo o incluso moverlo a un agente comercial si ya encuentra que tiene una intención de compra positiva. Ese modo, lógicamente, automatiza mucho más, pero requiere un mayor gobierno. Requiere la configuración de los envíos de correo, el control del BAND y determinadas pruebas que, lógicamente, se tienen que hacer. ¿Dónde encaja esta gente? Bueno, pues esta gente cubre el cuello de botella de la parte alta del embudo, cuando hay más leads que vendedores. En ese caso, muchos leads pueden quedar sin tocar. El agente lo que nos garantiza es que todos los leads se van a investigar, que los de baja calidad no consumen tiempo a agentes y que el vendedor recibe ya leads documentados y priorizados. Esto también permite estandarizar criterios de cualificación y libera al vendedor de la investigación inicial repetitiva, que siempre es rellenar los mismos casos. El resultado óptimo es una mayor tasa de cualificación, una respuesta más rápida y un foco en la intención real. En esta página tenemos un ejemplo de Sales Qualification Agent en el modo Research. Aquí el agente investiga un lead en el que estamos trabajando, dándole un valor de éxito y con el que puede trabajar el equipo comercial, aportando valores generales y específicos relativos a la cuenta, a los motivos de valoración del lead, el cual el propio agente ha investigado, y las posibles formas de interacción con el cliente potencial. Aquí, en este caso, los encontramos es que nos aconseja una posible acción de llamada o correo electrónico. Este es el modo Research, que lo que hace, como he dicho, es apoyar al vendedor y es el vendedor quien toma las interacciones. ¿Cuál es la mayor herramienta que tenemos que tener para este agente? La monitorización. La monitorización es clave porque un agente autónomo o semiautónomo no debe quedar nunca como una caja negra. Microsoft proporciona un dashboard, que ahora lo veremos, de supervisión dentro de Dynamics 365 AI para revisar el rendimiento de este agente de Sales Qualification y de todos los leads que gestiona. Como vemos, con este monitor lo que podemos ver son todos los leads que procesa, qué resultados van obteniendo, supervisar y ajustar el control para intentar afinar y corregir criterios y tener una transparencia y trazabilidad para ver qué es lo que ocurre. La regla de oro siempre de cualquier agente es automatización sin supervisión, eso es un riesgo. El monitor convierte a la agente en una herramienta gobernada. Eso significa que el monitor nos va a ayudar a poder controlar qué leads o qué oportunidades están descalificadas y reasignarlas si procede. Revisar los leads en proceso y aquellos que hayan sido traspasados o que presenten errores. Y además, la obtención correcta de parámetros válidos, los cuales se aconsejan, lógicamente, comprobar y validar por periodo. Una cosa importante es que no se pueden comparar los valores de aquellas métricas que sean en modo research
con aquellas que sean Research y Engage. ¿Por qué? Porque presentan distintas interacciones. Entonces, cada una debe de ser definida de forma distinta. Aquí, por ejemplo, vemos el monitor configurado para una interacción en modo Research and Engage, y en ella podemos ver determinadas acciones que son las que muestra las interactuaciones ejecutadas por el agente. Por ejemplo, en Agent Lead Handling Rate, aquí tenemos el tanto por ciento resuelto por el agente, aquellos que son entregados con una intención positiva y también aquellos que son descalificados porque tengan un bajo interés, sobre el total de lo que ha trabajado el agente. Por ejemplo, en el email response, que es este de aquí, tenemos el tanto por ciento de leads que respondieron a los correos del contacto de la gente. Es decir, aquellas interactuaciones con público, con clientes, que fueron ejecutadas sobre el propio lead. Además, tenemos también dos embudos. Uno que es el de procesamiento de clientes potenciales y otro el de gestión de clientes. En ambos nos permiten poder comprobar qué cantidad de leads o de clientes se están gestionando o de contactos con clientes se están realizando. Una clasificación de leads dependiendo de la calificación que hace la gente de si es en hot, warm, cold, y un indicador de intención de compra, el cual nos da una muestra clara de cuáles son los parámetros que está utilizando el agente para poder designar qué clientes potenciales tienen o no tienen una intención de compra. Ahora pasaremos a ver el Sales Opportunity Agent. Este agente está orientado a oportunidades que sean de un alto valor. Su propósito básico es ayudar al vendedor a gestionar oportunidades con más contexto y con menos revisión manual. Básicamente, lo que hace es consolidar la gestión de las oportunidades en el CRM mediante hilos de correo, el estudio de las reuniones e investigación web en una única vista de la oportunidad. Detecta riesgos de forma temprana, ya sea que un stakeholder clave se haya desconectado, haya pérdida de momentum, aparición de competencia, señales de estancamiento. Prioriza las oportunidades según señales en tiempo real. Analiza cuáles son las que ganan, cuáles ganan tracción y cuáles son las que peligran. Y trabaja con marcos de venta consultiva como por ejemplo Medpic, recomendando cuál es la siguiente mejor acción en el momento oportuno. Para todo esto, ¿cómo conecta Medpic con Sales Opportunity Agent? Básicamente, Medpic es el primo inteligente del Band. Es un marco mucho más detallado, pensado para ventas complejas de alto valor, business to business, con ciclos largos, con varios interlocutores, que es exactamente el terreno donde Opportunity Agent va a funcionar. Medpic no es más que un acrónimo de 8 elementos, que son M de métricas, I E de comprador económico, D de criterio de decisión, la segunda D de proceso de edición, P de trámites administrativos, la I de identificador del dolor, cuál es aquello que produce un mayor problema o tiene un mayor proceso de una mayor posibilidad de impedir que se consiga la oportunidad. La C de paladín, de champion, es la persona interna que sabemos que apoya nuestra oportunidad. Y C es la competencia. ¿Cómo conectamos todo este marco con el agente? Pues este marco se conecta de forma autónoma y automática, consolidando el CRM a través de correos, como ya he dicho, reuniones e investigación web, rellenando esas lagunas y esas casillas y detectando qué oportunidades están más proclives a desmoronarse y cuáles podemos conseguir. Medpic básicamente es una cuadrícula mental que ayuda a la gente a presentar al usuario qué huecos son los que hay dentro de dicha oportunidad. ¿Cómo ayuda o qué beneficio obtiene? Pues, lógicamente, este agente es ideal en ventas complejas de alto valor y con varios interlocutores, ya que analiza la comunicación entre todos ellos y ayuda a generar
un análisis profundo o genera un análisis profundo de todo lo que se va tratando, ya sea en anotaciones, reuniones, correos. Aquí el criterio humano es imprescindible, ¿vale? Pero reduce la dependencia de revisiones manuales extensas. El agente no va a cerrar por nosotros. Él nos da lo que es la foto completa para que actuemos mejor y tengamos un mayor beneficio. Eso significa que habrá menos oportunidades perdidas y una visión 360 de muchas de las oportunidades y de su situación general. Un detalle importante que me gustaría poder indicar es que para este agente podemos generar incluso 10 instancias o agentes específicos en caso de que tengamos una multinacional o que tengamos varias unidades de negocio, países, productos. Cada agente se puede gestionar específicamente para un tipo de empresa concreto dentro de vuestra empresa multinacional. No tiene por qué recogerlo todo, no. Se puede hacer que cada uno cubra una parte específica del espectro de vuestra empresa. Básicamente, el Opportunity Agent lo que nos va a permitir es ser mejor vendedor, de analizar la oportunidad, detectar riesgos y saber dónde actuar. Aquí, por ejemplo, tenemos la presentación de este agente, donde, como vemos, tenemos aquí una oportunidad y tenemos aquí los riesgos que hay, que el propio agente ha analizado mediante las conversaciones que ha mantenido, cuáles son los puntos fundamentales que puede encontrar y las señales fundamentales que ve el agente sobre dicha oportunidad. Y aquí tenemos, por ejemplo, un análisis de una conversación o de una reunión en el cual el propio agente ha definido cuáles son los parámetros que debería tratar el vendedor o el equipo de ventas para poder gestionarlo de forma correcta. El siguiente agente es Sales Close Agent, que como ya he comentado está en modo preview. Este es un vendedor autónomo para deals de alta velocidad. Esto es importante entenderlo porque luego veremos la diferencia con el previo agente que hemos tratado. Este está pensado para automatizar oportunidades de alta velocidad y baja complejidad end-to-end, de principio a fin. Es básicamente lo opuesto a lo que acabamos de ver, sin intervención humana. Contacta proactivamente al cliente con comunicación personalizada, basada en plantillas y en los datos del cliente. Mediante el embudo, recomienda productos, responde a preguntas frecuentes y gestiona objeciones que se pueden encontrar en las comunicaciones del cliente. Se apoya en un catálogo y en un precio definido para que las recomendaciones sean las correctas y aquellas óptimas para el cliente. Y se configura mediante unos playbooks, unas estrategias de agente que aplica a las distintas entidades que son necesarias, cuentas, contactos, leads y oportunidades, básicamente. ¿Dónde encaja? ¿Dónde está el beneficio? Pues básicamente es que a nivel transaccional escala un seguimiento constante 24/7 y libera al equipo humano para atender únicamente las oportunidades grandes. Su sentido principal de uso es cuando el producto o servicio está bien definido y no requiere una consultoría compleja en cada venta, cuando hay un volumen alto de contacto, de leads o oportunidades con preguntas repetitivas, o cuando se puede trabajar con plantillas de comunicación, catálogos y reglas claras de escalado. Por ejemplo, si tenemos un cliente que cada determinado tiempo nos genera una oportunidad, por poner un ejemplo, nos compra 1000 kilos de leche, por ejemplo, este agente sirve para ello, ya que los criterios son fácilmente definibles y en caso de que otro futuro cliente viniese y nos hiciese tuviésemos la misma oportunidad con ellos, podríamos igualmente con este agente hacer la venta de forma rápida. Las preguntas que surgiesen, el agente se encargaría de responderlas y podríamos resolverlo de forma muy pronta y sin interacción humana. Aquí, por ejemplo, podemos ver lo que es la tarjeta del Sales Close Agent, en el cual da información de qué agente es el que está usando, en este caso es el Sales Agent, qué productos son los que se están encargando de gestionar para la oportunidad, cuáles son los valores y cuál es el cliente al que está
como objetivo vendiendo la oportunidad y las acciones o interacciones que está ejecutando dicho agente con los distintos clientes. Ya digo, esto es una parte muy rápida de lo que es la venta de oportunidades. Por eso, la diferencia fundamental que podemos encontrar con opportunity contra close, porque se pueden confundir, es ¿asiste el humano? Básicamente, es la primera. ¿Asiste el humano o actúa por él? Pues en opportunity analiza y asesora, y en el close ejecuta y cierra. En este automáticamente las oportunidades son realizadas y cerradas. La oportunidad ideal para el Opportunity Agent es cuando son oportunidades de alto valor con varios stakeholders. Y sin embargo, para el Close Agent son oportunidades simples, con alto volumen y que requieren una alta velocidad, es decir, venta rápida. ¿Quién actúa en Opportunity Agent? El vendedor. Lo que pasa es que lo gestiona con recomendaciones. Y en Close Agent es el agente que lo hace de forma automática, liberando al vendedor de tareas reiteradas, de ventas repetitivas que no van a generar nada. No existe interacción con el cliente en Opportunity, pero sí existe en Close. Ahí el agente se puede encargar de contactar, conversar y resolver incidencias. Y ya hemos dicho que el Opportunity se apoya dentro de los datos del CRM, con correos, con los datos de las reuniones, la información web, con el framework de Medpic, y sin embargo el Close se utiliza o se basa en playbooks, el catálogo que hayamos definido y la lista de precios. Opportunity te hace mejor vendedor y Close es el vendedor, básicamente. Aquí a continuación vamos a poder ver las métricas que también, o los valores de métricas que también utilizamos para monitorizar para monitorizar Sales Close Agent. ¿Qué ocurre aquí? Al igual que en Sales Qualification Agent, Sales Close Agent también tiene que ser controlado. Es necesario poder controlarlo, porque no podemos dejar que la gente decida e interactúe y cierre oportunidades sin un control. La motivación nos sirve para comprobar si la gente está generando un engagement real y se está cerrando o escalonando correctamente. No solo nos importa cuántos correos envía, pero nos interesa más aún si hay respuesta, si avanza con una recomendación del producto que nosotros hayamos generado o diseñado dentro de la gente. Si la gente resuelve dentro de los límites o si escala de ser necesario a un vendedor en un momento adecuado. Todo esto con una autonomía, ya digo, controlada. El control, lo reitero, es necesario. Los agentes no pueden ser cajas negras, tienen que ser herramientas utilizadas y controladas. Aquí, por ejemplo, tenemos las métricas fundamentales que podemos obtener con el agente. Y en ellas podemos ver, por ejemplo, la situación, el túnel de riesgo en el cual nos indica las oportunidades que están en riesgo, aquellas que están mitigadas o que están con un riesgo activo, y la situación de riesgo general, por ejemplo. O, por ejemplo, cuántas son las oportunidades que se han analizado y el estado general de las oportunidades que hay. Esto nos permite tanto controlar el número total de registros a los que se envía el correo, el tanto por ciento de registros donde la gente interactuó con el cliente o lo pasa un vendedor, o el número total de clientes a los que la gente recomendó un producto. Esto es el control que siempre indico que debe ser fundamental para poder hacerlo. Perdón. Además, como iba diciendo también, en el funnel aquí que tenemos en este embudo, la parte fundamental es que nos permite controlar no solamente las acciones que hace la gente, sino que cuando ejecuta una acción y el resultado no es óptimo, como en los casos que la oportunidad no ha llegado a buen puerto y se ha perdido, podemos analizar por qué motivos no se ha conseguido cerrar la oportunidad. Vamos a ir a la siguiente oportunidad. De acuerdo. Vamos a ver ahora el Sales Research Agent, que este agente es un lienzo conversacional de investigación. Nos permite plantear preguntas complejas sobre datos comerciales usando un lenguaje natural y recibir un blueprint. Es una explicación con visualizaciones, hallazgos claves y una serie de consejos y próximos pasos.
La base fundamental es este Research Blueprint, que es una estructura donde la respuesta es un resumen con los hallazgos y demás. El diálogo iterativo nos permite que en este agente no solamente comencemos con una pregunta, sino que podamos sobre la pregunta inicial seguir haciendo más preguntas para un mayor contexto y profundizar en la información que queremos obtener. Las fuentes de datos a las que puede llegar son aquellas que podemos tener, por tener por norma general, Dataverse, Microsoft Fabric, Lakehouse o incluso ficheros externos que subamos como un Excel, un CSV, un PDF. Y luego tenemos una explicación, que es la parte fundamental, de cómo llega a cada conclusión y qué datos usó aportando la trazabilidad. ¿Dónde encaja este punto? Aunque está orientado principalmente a vendedores, managers y responsables, managers y responsables comerciales se van a ver sobre todo beneficiados por esto, porque van a poder realizar consultas, entender pipeline, entender el rendimiento, ver tendencias, cuentas, segmentos, problemas operativos sin necesidad de construir manualmente informes complejos o incluso sin tener que depender de modificaciones para el equipo de Power BI. Todo esto teniendo en cuenta que hay una mayor cantidad de variables y una mayor trazabilidad de los resultados que se pueden obtener. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo la monitorización del Sales Research presenta una explicación visual, que este es el blueprint, de una consulta previa realizada por el usuario. En esta, además, el usuario puede seguir indagando y puede seguir obteniendo más datos y esto genera todavía una mayor profundidad en los datos devueltos. Todo esto después puede ser unificado para que el agente consiga presentar o presente una información completamente detallada de todo lo que se ha valorado. ¿Qué drawback tiene este agente? La normativa a cumplir. Quizás este es el único hándicap que se le puede achacar a este agente, pero debido a la cantidad de información que puede manejar, es necesario entender que este agente tiene una normativa a cumplir. Microsoft nos indica que toda esta acción es fundamental para poder aportar una seguridad, cumplimentar obligaciones legales y el uso responsable de esta agente. Son 4 puntos. El primero es evaluar las propias obligaciones que tiene cada empresa. Esto es que cada organización debe valorar el marco regulatorio en el que trabaja. Por ejemplo, si operamos en la UE, esto indica que tenemos que cumplir el Reglamento General de Protección de Datos y también hay que cumplir el nuevo marco de IA que está integrado en la IA en Europa. No sirve para el social scoring como otras herramientas, por ejemplo, Customer Insight. Esa sí permite el social scoring. Esto no está diseñado para calificar personas por comportamiento social o empresas. Eso no trabaja en ese aspecto esta gente. El código de conducta generativa es un conducto, es un reglamento que ahora mismo se debe de cumplir mediante la IA. Básicamente son límites, prohibiciones y usos aceptables. Y el último es el consentimiento de Bing, ya que el agente se basa en el estudio y en la búsqueda mediante el motor de Bing Search. Por tanto, si se desactiva, solo operaría con datos internos, ya estén permitidos, pero si se activa, puede realizar búsquedas en la web. ¿Qué significa esto? Que se controla qué fuentes externas se pueden consultar y se tiene en mente la residencia y el movimiento de datos, ya que las capacidades de la IA pueden procesar datos fuera de tu región primaria. Es decir, puede buscar datos de una compañía que no sea la principal para la que estás trabajando. Regla de oro, igual que siempre, gobierno antes que escala. Se deben definir los permisos, las políticas de control de pérdida de datos, consentimientos y siempre los datos obtenidos bajo revisión humana. Siempre. ¿De acuerdo? Ahora seguimos con el agente de Recommended Actions. Esto es básicamente es una capacidad inteligente que ahora mismo se encuentra en preview, que lo que nos permite es presentar acciones priorizadas para que los vendedores se concentren en tareas más efectivas sobre sus oportunidades. Es básicamente algo así como un ¿y qué hago ahora?
Si varios agentes encuentran riesgos, datos incompletos o próximos pasos, esta gente lo que intenta es convertir todo esto en una lista priorizada y que sea accionable, utilizable para el vendedor. ¿Cómo funciona? Básicamente, lo que hace es orquestar. Reúne las acciones que puedan proponer varios agentes, tanto ya sean de Microsoft como agentes personalizados, y las presenta eh, en una única lista priorizada para el vendedor. Además, proporciona una priorización inteligente, yendo más allá de reglas fijas y aporta un contexto al motivo para poder ordenar estas oportunidades, dependiendo ya sea de criticidad de riesgo, impacto potencial o cualquier otro motivo. También tiene una arquitectura extensible, lo cual nos favorece a la hora de poder añadir, eh, añadir agentes externos. ¿Y esto qué nos permite? Esto evita que el vendedor tenga que mirar en 5 sitios, 5 agentes, tengo que ir a varios sitios. No, no. Aquí tenemos una única bandeja de, oye, ¿qué puedo hacer ahora? Y ordenada por impacto. Esto genera menos ruido, más foco para la gente y escala a medida que añades gente. Es como si fuese una especie de unificador o organizador del sistema, ya que prioriza todo en una única lista. Aquí, por ejemplo, tenemos la vista de este agente, donde lo que podemos encontrar son las tarjetas de acción interactiva, las cuales el agente nos brinda o nos aporta determinadas acciones principales a ejecutar, y la tarjeta de texto de datos enriquecidos, donde el agente solicita investigación e intervención para poder corroborar determinadas acciones. Es lo bueno que tiene este agente. El agente no solamente nos va a indicar qué acciones podemos hacer, sino también nos va a indicar, ¿podéis revisar estos datos, por favor? Ya que en este caso no creo que sean totalmente correctos, o podemos revisarlo para confirmar que esto sea correcto. Y ahora el siguiente agente es el iPower Data Enrichment, que este es posiblemente el agente que menos gracia le puede hacer mucha gente, a muchos vendedores, pero es que resuelve un gran problema. Y es el hecho de que muchas veces determinados vendedores no rellenan completamente las fichas de oportunidades o de contactos, o no lo rellenan, rellenan lo justo. Pues esto nos permite mantener los datos completos, actualizados, leyendo lo que ya ocurre, y sugiere actualizaciones dentro de los registros. Estas se pueden hacer de forma automática, si así se configura, o si no, o si no, semiautomática y controlada. Si fuesen automática, lógicamente serían en un proceso de segundo plano. No se verían, sino que se ejecutarían. ¿Qué nos aporta esto? Pues esto nos aporta una confianza mejor en nuestro forecast y en las revisiones del pipeline. También reduce la carga administrativa que tiene el vendedor. El vendedor ya no está obligado, si es bueno que lo rellene todo, pero ya no está obligado, porque sabe que por detrás hay un agente que le ayuda a cumplimentar esto. Ayuda a que campos críticos que estén alineados con conversaciones reales sean perdidos o no estén cumplimentados, y evita que oportunidades importantes aparezcan en buen estado, aparezcan sanas, cuando en el CRM existen correos, hay señales que indican que esto esa no es la situación actual. Básicamente, la función es, mediante el análisis de correos recientes, la IA utiliza los hilos de correo asociados a una oportunidad, extrae las señales mediante el frame de Band, presupuesto, autoridad, necesidad y plazos, actualiza y compara y actualiza los registros con el CRM que existen actualmente, ofrece una supervisión o una autoactualización de todos los registros sin necesidad de intervención del vendedor, y por último, permite la revisión del vendedor para comprobar que los datos hayan sido modificados correctamente. Como un dato curioso, destacar que mientras que Sales Opportunity Agent utiliza marcos de venta como el MEDDPIC, Data Enrichment utiliza el BAND, al igual que el Sales Qualification Agent.
Esto, que puede parecer que es un marco de calidad inferior, lo que nos asegura es que los datos que el agente va a trabajar para las oportunidades se encuentran dentro de un campo o un rango muy definido y nos ayuda a que las modificaciones sean más exactas. Es la gran ventaja que tiene en este aspecto. Y ahora, por el contraste, vamos a ver lo que es el Copilot for Sales, que también se puede considerar un agente, pero no es como un agente completamente automatizado como hemos visto hasta ahora. El complemento de Microsoft 365 de Copilot for Sales, que antiguamente era Sales Copilot, ¿vale?, nos ayuda en el CRM al trabajo diario del vendedor dentro de Outlook y Teams. Nos genera resúmenes de correo, oportunidades, notas de reuniones, acceso a actualización de datos del CRM muchas veces sin tener que salir del correo. El tipo de licenciamiento es distinto, la naturaleza, el tipo de licenciamiento es distinto porque se licencia por asiento, no por consumo, y la naturaleza sí es distinta porque aquí en este caso sí asiste al vendedor. El vendedor es quien va a ejecutar cada acción, no es un agente autónomo como hemos visto hasta ahora, pero sí que nos permite realizar tareas de forma autónoma. Copilot for Sales no es lo mismo que los agentes que hemos visto, eso es fundamental. La diferencia que vamos a encontrar en que Copilot for Sales asiste al humano, vive en el flujo de Outlook y Teams principalmente, aunque lo podemos encontrar también en cualquiera de las aplicaciones que trabajamos con ella de Dynamics 365 Sales y demás. Su petición es bajo demanda del usuario y después es ideal para una productividad individual, no es para generar un proceso genérico donde trabaja un equipo. Mientras que los agentes de sales actúan pudiendo ejecutar tareas solo si son autónomos, sino si fuesen semiautónomos bajo supervisión, trabajan siempre en segundo plano y son ideales para escalar procesos de venta. Mientras que Copilot for Sales en ese aspecto no puede funcionar. Y ahora la parte siempre más problemática y más peliaguda para todo el mundo. Eh, ¿Qué me va a costar toda esta maravilla? Bueno, pues ¿hace falta tener todo el mundo licencia de Copilot, Copilot Studio para configurarlo y usarlos? Pues bueno, la lógica lo que nos dice es que todos los agentes son partes de Dynamics 365 Sales Enterprise, pero se ejecutan sobre Copilot Studio. Es decir, todos van a tener un modelo de consumo. Para la configuración sí es necesario que haya alguien que tenga licencia de Copilot Studio para poder generar. Y además deben tener capacidad, es decir, consumo asignado para poder ejecutarlo. Pero usarlo, no. Usarlo, cualquier vendedor que trabaje en Sales Hub puede acceder a acceso sin una licencia de Copilot Studio, ya que el consumo es a nivel de tenant, es decir, a nivel de organización. Todos los agentes que hemos visto, todos, incluso aquellos que actúan en segundo plano, van a necesitar de licencia de Copilot de estudio y todos van a necesitar de créditos de Copilot, que veremos ahora, para poder funcionar. Incluso, por ejemplo, el Data Enrichment, que veíamos que en una capa en background se dedicaba a añadir datos del, dentro del CRM. ¿Cuáles son los dos tipos de coste por consumo que existe? Ahora mismo solamente hay prepago y pay as you go. Tenemos que tener en cuenta determinadas acciones o interacciones en su costo, ya que una respuesta o una respuesta generativa vale muy poco en crédito, pero una acción autónoma podemos empezar perfectamente 20-25 créditos. Ahora, con el modo prepago, lo que consigues es tener un número de créditos asociado a un paquete por coste. Pero el problema es que una respuesta o una acción autónoma puede ir encadenada con varias acciones autónomas. Por tanto, no podemos pensar de que una única acción me va a costar un coste fijo. No. Una acción, si está encadenada con varias acciones más, pueden modificar este coste y puede hacer que se incremente. Por lo tanto, por eso siempre digo que el control de la tarificación y el número de acciones se debe de tener controlado. El coste real depende del diseño de la gente, no del precio del pack. Esto es lo que quería decir. Para poder controlar
el consumo y la operación, básicamente, antes de subir cualquier agente a producción, lo que es necesario es haber dispuesto pruebas piloto en entornos de desarrollo, con límites de capacidad, gasto asignado, control de dashboard y responsables de control. Una vez estos agentes veamos que están funcionando y que nos dan una respuesta, entonces podemos pasarlo a un entorno de producción. Pero para todo esto es necesario definirlo. Y una vez que estén en un entorno de producción, es necesario seguir controlándolos para que los resultados que obtengamos y el coste de esto no se dispare. La estrategia recomendada es generalmente empezar con un plan Pay as you go, que es básicamente consumes, pagas lo que consumes, hacer mediciones en 60, 90 días y comprobar si con estos valores y este precio son las acciones obtenidas y deseadas. Si vemos así, los pack de coste salen más económicos y se puede pasar a un pack porque obtenemos un consumo más estable. Dicho todo esto, ¿solamente vamos a encontrar ahora capacidades que sean con IA? No. También vamos a poder encontrar capacidades nativas o básicas que existen en la versión Enterprise que no necesitan IA. No es necesario acceder o tener que utilizarlas obligatoriamente, pero estas habilidades, esas características nos van a ayudar, y veremos que luego en un caso concreto es muy curioso, a que estos agentes reciban una mayor información. La que comenté en un principio, el Sales Accelerator. Sales Accelerator es una experiencia de trabajo para vendedores, básicamente, que lo que nos ayuda es a identificar cuál es el mejor cliente o qué registro contactar, cuándo hacerlo y por qué canal. Es un motor organizativo que gestiona y ayuda el día a día del vendedor con reglas deterministas que nosotros generamos, una capacidad complementaria de digital selling y una productividad, excluyendo la IA generativa. Por tanto, no tiene coste de consumo. Lo que vamos a encontrar es una lista de trabajo priorizada con los registros a atender ordenados por prioridad, unas secuencias, perdón, unas secuencias que son unos pasos guiados que estarán las llamadas de teléfono, correos, tareas, con una cadencia definida. A continuación, un widget up next, a continuación, que es la mejor acción para poder realizar, y una automatización de reglas que es está generada de forma determinista y que nosotros somos quienes gestionamos. Por tanto, no existe un agente que determine cuál es el paso, sino que nosotros vamos a controlar de forma cerrada y definida cuáles son los pasos a ejecutar. El beneficio, pues lógicamente el beneficio va a ser la cadencia en tiempo y en acciones consistentes. Perdón. Ningún lead se va a quedar olvidado, ningún lead, ninguna oportunidad, y el onboarding va a ser más rápido para nuevos comerciales. Esto es muy importante. Un comercial, ahora vamos a ver, un nuevo comercial se va a poder ayudar de este proceso para poder tener una generación más rápida o un onboarding o una puesta a punto más rápida a la hora de poder trabajar. A continuación, vemos un ejemplo del uso de Sales Accelerator, donde el comercial obtiene o puede visualizar todas las oportunidades que vemos aquí, los leads, los contactos y cuáles son las acciones que tiene que hacer. También vemos aquí, por ejemplo, un uso de lead scoring, que esto lo vamos a ver a continuación, que es otra característica que no usa IA, pero que sin embargo uno de nuestros agentes de IA se va a beneficiar de ella. Esto es algo que la gente le choca mucho, pero es muy curioso y es muy interesante poder ver. Aquí, por ejemplo, vemos la lista de las distintas secuencias que podemos crear que pueden afectar a distintas entidades como contacto, lead, oportunidad, es decir, cubre las distintas entidades que tienen que ver con la negociación directa. Y aquí, por ejemplo, nos vemos una secuencia creada. Esta es una secuencia estándar que podemos nosotros diseñar para que Sales Accelerator nos permita gestionar
estas acciones. Este Sales Accelerator es el ejemplo perfecto de automatización determinista frente a los agentes de IA. Está usando el scoring predictivo, que ahora veremos, y además permite que se alimente mediante enrutado de leads, oportunidades, cuentas, contactos. Todo esto es algo que ya tenemos dentro de Sales Enterprise y podemos usarlo sin coste, en principio, con 1.500 registros asociados a secuencias al mes. Esto es algo que se debería poder fomentar su uso, ya que nos va a ayudar no solamente a nosotros, sino al vendedor a poder desarrollar una mejor acción y una mejor respuesta a todas las acciones que tiene que hacer. Y a continuación, aquí tenemos lo que para mí es parte de la parte más curiosa y más interesante. El Predictive Lead y Opportunity Scoring. Básicamente son dos modelos de Machine Learning que lo que hacen es puntuar de forma objetiva la probabilidad de éxito para ambas tablas, ya sea para Lead o para Opportunity. Comparten mecánicas, pero no son iguales. Más o menos los dos lo que hacen es la misma acción. Califican de 0 a 100 un registro y le añaden un grado. ¿A partir de cómo? Pues de señales que nosotros indiquemos al Predictive Lead o al Opportunity Scoring para que gestione la oportunidad el cliente potencial o la oportunidad. Y además se beneficia de datos que hayan en las tablas relacionadas, que pueden ser cuenta y contacto. En el caso de una oportunidad, también muestra la información del tiempo en etapa, donde analiza cuánto tiempo pasaron en cada fase las oportunidades ya cerradas para señalar dónde estaban los mayores puntos de estancamiento. Para mí, el caso más curioso es que Sales Opportunity Agent usa el modelo de Predictive Opportunity Scoring para la evaluación de riesgos. Es decir, el agente ya aprovecha características estándar que no necesitan de IA para funcionar. Por eso, el Opportunity Scoring y el agente no deben verse como mundos separados. No, el scoring nos ayuda a calcular una probabilidad de una probabilidad. Y el agente usa estas señales como un contexto y hace una gestión de acciones más favorables a ejecutar. Los dos beneficios fundamentales que podemos encontrar con estas dos acciones de predicción es que el modelo de Machine Learning, si es cierto, requiere un histórico de datos, pero esto nos permite ejecutar con una priorización objetiva, no por intuición, para el vendedor una mayor tasa de cualificación y de cierre de oportunidades y de clientes potenciales, con un menor tiempo perdido en los registros, en los análisis y además pudiendo descartar de forma automática o dándole menor importancia a aquellos que tengan un scoring más bajo. Siempre tenemos que decir que un scoring bajo no significa que sea malo. Una oportunidad que no tenga un score alto no significa que se vaya a ganar, pero el score ayuda a decidir al vendedor dónde actuar de forma más rápida, dónde revisar riesgos y dónde el manager o dirección debe de intervenir. Y ya para básicamente cerrar el tema de las inteligencias y de aquellas características que no necesitan de inteligencia, sí me gustaría hacer un pequeño repaso muy breve de por qué muchas veces tenemos que analizar con el consultor previamente cuál es la licencia que más nos interesa. Las diferencias entre Enterprise y Premium no son tan grandes en determinadas cuestiones, pero entre la versión Pro y la Enterprise sí hay grandes diferencias. Por ejemplo, el posicionamiento o el perfil en la Pro es para una automatización comercial básica, mientras que la Enterprise nos permite una automatización avanzada con insights, datos contextuales y el principio de la IA. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque si
en nuestro plan de desarrollo comercial podemos prever o vamos a prever que vamos a usar la IA, la versión Pro no nos va a apoyar y no nos va a gestionar en ese aspecto, nos va a dejar cercenados desde un principio, mientras que la Enterprise sí nos puede ayudar. En los procesos comerciales de CRM, la gestión de cuentas es mucho más reducida con la versión Pro, mientras que en la Enterprise, aparte de todo lo que ya existe, existen capacidades, como ya hemos visto, el Sales Accelerator, el Scoring y otra vez, lógicamente, todo el tema de unidades de negocio y el acceso a ella. Lo que es la venta digital está muy reducida en versión Pro y sin embargo en Enterprise igual podemos acceder con el Sales Accelerator y además la personalización que podemos encontrar en la Pro es menos flexible. No nos permite desarrollar tanto una aplicación a medida específicamente para el cliente. Mientras que con una Enterprise podemos hacer un despliegue mucho más custom, mucho más específico, mucho más acorde a las necesidades que el cliente pueda tener. Y ya Eh, para cerrar, eso. solamente dar cuatro puntos finales y ya para que nos... aquí pone tres, son cuatro en verdad, es un fallo, esto no es IA, esto es cosa mía. El uso de la IA. Recordad que no trata de sustituir al usuario en la ruta del proceso de negocio, sino de aportar una mayor productividad y consistencia, permitiendo al vendedor que dedique su atención a lo que realmente aporta valor, relación y cierre. El control, la revisión y la gobernanza son indispensables en los agentes. Una buena gestión de los agentes va a favorecer en mucho la acción de estos. Agentes sí y automatización también. Nosotros como consultores podemos ayudar a indicar cuál es la mejor función, o la mejor acción o la mejor interacción para realizar. Y recordar siempre que Enterprise abre la puerta y Premium suma capacidad. Enterprise, la licencia, les ayuda a un primer paso de una mayor automatización y un principio de agentes y Premium suma calidades y cualidades y características que no están contempladas. Y por mi parte, hasta aquí la presentación. Perfecto, muchísimas gracias, José Carlos. Pues nada, por temas de tiempo vamos a finalizar el webinario hasta acá. Comentarles como siempre que si tienen alguna duda al momento de enviarles la grabación de este webinario, van a estar los datos de contacto tanto como de José Carlos como los míos y de nuestro equipo de ventas, por si necesitan algo, por si tienen alguna duda, etcétera, ¿vale? Y pues nada, agradecerte a ti, José Carlos, por increíble explicación. La verdad que yo creo que sí, que yo creo que no dejaste ni siquiera chance de preguntas porque todo está súper bien explicado. Pero bueno, Sí, me sí, hubiese encantado poder hacer una demostración en vivo, pero conlleva tanto tiempo que tendría que hacer una presentación de 2 horas y media para poder hacerlo. supongo. Por eso lo reduje todo a presentación y muy Podemos rápido. ver más adelante qué tal la receptividad y si ellos Sí, gustan, podemos más adelante hacer una demo sin problema. Pero perfecto. bueno, agradecerte nuevamente a ti y gracias a todos los participantes por estar acá el día de hoy y confiar en DQS. Nos vemos entonces en un siguiente webinario. Muchísimas gracias y que todos tengan un feliz día.